Hola amigos, bienvenidos a Nuevo Chile. Hoy en día martes. Y bueno, me voy a referir a un tema que he decidido ver como espectador más que como analista, pero ya viendo pasar el tiempo, viendo pasar bastante ya semanas e incluso meses de lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados sobre el tema del proyecto de las 40 horas. Y porque más allá de creer de que es interesante que se reduzca la jornada laboral, ¿quién, quién no va a querer trabajar menos? O sea, es una cuestión de esencia y toma lo más profundo que puede sentir un trabajador. O sea, ¿quién va a querer trabajar más horas? Yo creo que nadie. Mientras más horas uno trabaje, quizás tiene más tiempo para lo que uno quiera, o sea, de ocio, estar con la familia, quizás incluso trabajar en otro lado. Porque el individualismo de cada persona, o sea, lo lleva a querer ocupar el tiempo libre en lo que uno le plazca, ya sea quizás tiempo para hacer política, o tiempo para estar con la familia, tiempo para reunirse con amigos, para hacer algún emprendimiento. Entonces, el proyecto ataca y es perfecto para realizar un debate. Yo aquí, más allá de debatir si es que es constitucional o inconstitucional, yo voy al hecho político del proyecto. El hecho político es que Camila Vallejo, acordado con todo el Partido Comunista, toma esta bandera de lucha para atacar al gobierno, que la realidad del Partido Comunista y sus integrantes, no hay una venida desde la clase obrera, de parte de sus integrantes. Aquí hay una burguesía como es parte de toda la política eh, eh, tradicional chilena, donde viene prácticamente eh, desde una esfera privilegiada y que no es parte de la clase obrera. O sea, aquí hay un hecho político sobre la ideología, o sea, una clara muestra de la hipocresía política del Partido Comunista, de sus líderes. Aquí no hay ese discurso de que defendamos la clase obrera, obreros todos juntos, y etcétera. Aquí hay una burguesía que adopta la ideología comunista para llegar al poder. ¿Ya? Entonces es importante entender de que aquí está actuando la ideología y no el sentido común de querer o de querer decir efectivamente las 40 horas es lo necesario para Chile. Más allá si es que es lo necesario o no lo es necesario. Hay que analizar políticamente por qué el Partido Comunista, Camila Vallejo, sobre todo Camila Vallejo, porque el resto de los comunistas tienen un apoyo bastante bajo, ya sea en redes sociales, por la gente, solamente siguen perteneciendo a una tribu, siguen perteneciendo a la extrema izquierda. Ellos no han salido de ese bloque, pero Camila Vallejo sí salió de ese bloque porque durante años, más allá de no estar o de estar o no estar de acuerdo, camufló bastante bien su pertenencia al Partido Comunista, más allá con el lenguaje. O sea, esto de camuflar la ideología comunista no se dio por una cuestión, yo creo que básicamente una estrategia política de ella. Los políticos tienen una gran cantidad de asesores. Y sobre todo cuando ella llegó a la Cámara, se tiene un gran staff detrás. O sea, no todo lo que hace Camila Vallejo o lo que hace cualquier político llegando ya al Congreso es solamente una cosa de ella, que a ella se le haya ocurrido, sino que son estrategias dentro de todo su staff. Contratan asesores de imagen, contratan asesores políticos, incluso hay personas que se dedican a construir relatos, a qué es lo que viene, tienen su propia agenda los políticos. Y Camila Vallejo tomó una postura bastante inteligente que es no ser confrontacional.
Y esto lo ayudó bastante que haya estado Michelle Bachelet justo en la ascensión de ella a diputada. Camila Vallejo, siendo parte del gobierno de Bachelet y anteriormente, eh, haber dicho que nunca iba a votar por Michelle Bachelet, que nunca iban a votar por Michelle Bachelet y después fue parte de su gobierno. Ahí cae algo muy importante a analizar, que es la hipocresía típica del marxismo, la hipocresía típica de la conveniencia política, de los extremos. Decir, yo nunca voy a votar por él, yo nunca lo voy a apoyar y después salir en las campañas políticas con ella. O sea, la gente o las personas como yo que siguen la política y bastante escéptico de los políticos en general, en su actuar y más bien eh, yo veo un político, puede parecer interesante sus propuestas, pero lo dejo desarrollarse antes de criticarlo. Yo a Camila Vallejo no la he atacado, más allá de un par de tweets que me parecen eh, que son una crítica política. Yo a Camila Vallejo yo no la voy a criticar personalmente porque no me interesa estar atacando a los políticos personalmente, sino yo critico la ideología y critico el actuar político de las personas. Y lo que haga ella con sus parejas, lo que haya hecho ella con su vida personal, a mí no me interesa. Tiene todo el derecho a hacer lo que ella quiera con su vida, y así como cualquier político. Pero todas las cosas que llevan al actuar político y tienen que ver con la vida personal es criticarle el hecho inconsecuente. Ahí yo he atacado a políticos por un hecho inconsecuente en política. Así que los que quieran decir, es que Camila estaba atacando a Camila, era un misógino, un machista, yo no creo primeramente que una persona que gane 9,5 millones de pesos eh, tenga alguna carencia o vaya a tener alguna desventaja con un hombre. O sea, claramente ella en la posición que está tiene un fuero parlamentario, donde ya como persona individual tiene mucho más derechos que yo, tiene un sueldo de elite y además está defendida por una gran cantidad de personas. Entonces, el ataque que pueda tener ella por parte de un humilde podcast que he escuchado por un selecto grupo de personas, ya, mi podcast no es masivo, no le va a afectar en nada. Así que esta especie de podcast bastante humilde me permite tener una libertad absoluta de opinar de cualquier tema. Así que el primer hecho histórico sobre la hipocresía de Camila Vallejo en política es decir, no vamos a apoyar y después apoya a Michelle Bachelet. Sale en sus campañas, recorre el país con ella, se hace partícipe de su campaña política. Luego, el Partido Comunista adopta una estrategia bastante típica de los partidos de gobierno, que es no criticar a Michelle Bachelet, no criticar al gobierno, no ser partícipe, no llamar a paros, no aliarse con la CUT, dejar totalmente eh, detenida toda su participación ciudadana del pueblo y todo eso de andar en marcha, dejando en claro de que a ellos no le importan los trabajadores, sino que lo que le importa es el poder. Partido Comunista Chileno no le interesan los trabajadores, a ellos les interesa el poder. Y como fueron parte del gobierno de Michelle Bachelet, no hicieron absolutamente ninguna acción que vaya en contra del gobierno, o sea, en este caso del Estado, ¿ya? Por ser parte del gobierno. Entonces eso los trabajadores y la gente lo olvida muy rápido. El gobierno de Michelle Bachelet no actuaron en contra del Estado, no hablaron de las 40 horas, no hablaron en contra de nada de que fuera en contra de la gobernabilidad de la líder de la actual, o sea, del gobierno anterior, que era Michelle Bachelet. Eso marca una clara imagen de que solamente el Partido Comunista lo que busca es el poder, no lo mejor para la nación o lo mejor para los trabajadores. Luego que el gobierno de Michelle Bachelet termina, bueno, luego de que el gobierno de Michelle Bachelet termina, el Partido Comunista, Camila Vallejo y todos los demás diputados y representantes toman una acción bastante confrontacional porque se presentaba el líder de la derecha, Sebastián Piñera, como el arma, como
como la víctima perfecta para ser atacada durante 4 años. O sea, un empresario bastante especulador, eh, que es millonario, multimillonario, y que su carrera empresarial la ha hecho bajo la especulación económica, aprovecharse de momentos donde para comprar empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya todo el mundo conoce el actuar de Sebastián Piñera. No es necesario ser de un extremo para saber cómo funciona la vida empresarial de Sebastián Piñera. Eso es sabido por todo. Y Sebastián Piñera siempre va a mantener el relato de que él lo ha hecho todo legalmente, y más allá si es que ha sido legalmente o no ha sido legalmente, aquí claramente muestra una gran falta de probidad, que eso es lo que se discute. Pero dejando en claro esto, el Partido Comunista y la izquierda en general toma y se une en atacar a Sebastián Piñera. El tema del el hecho es de que de que se una a atacar a alguien, en este caso el Partido Comunista, siempre es liderado el ataque por el Partido Comunista. Los demás, como el Frente Amplio, se unen a ese ataque. Por más que el Frente Amplio intente atacar al gobierno, sí, dentro de todos los malos proyectos, de las malas ideas que tiene, intenta aportar en algo, intenta mostrar quizá una nueva agenda sin tener grandes ideas. Y eso es lo que la diferencia del Partido Comunista. El Partido Comunista no crea nada nuevo. El Partido Comunista sigue históricamente. Esta cuestión es una cuestión histórica. La gente no despierta de que la ideología marxista actúa básicamente movida por el resentimiento ideológico. Ni siquiera es un resentimiento por no tener dinero, por no tener plata, por no tener recursos. Actúa por un resentimiento ideológico. Eso la gente no despierta de esa mentira. ¿Qué resentimiento puede tener Carmen Hertz? Yo estoy hablando políticamente. La ideología, las que haya pasado en el gobierno o en el régimen militar es una cosa, pero el resentimiento ideológico, ese es el problema. Pueden tener resentimiento por haber pasado por la dictadura y haber sido perseguido, etcétera. Yo lo entiendo políticamente. Pero resentimiento ideológico que tiene el marxismo y el Partido Comunista es una cuestión hereditaria, es parte de la ideología el resentimiento. Es un resentimiento ideológico. Porque uno podría decir, ya, Carmen Hertz puede tener un resentimiento por una cuestión de, claro, se combatió a la dictadura, etcétera. Pero los herederos, que son como Camila Vallejo, Carol Cariola, que no pasaron por la dictadura, ellas no vivieron la dictadura, no la vivieron. Y si tuvieron algún año viviendo en dictadura, eran guaguas, o sea, tenían 2 años, 3 años, y han vivido en democracia. Es como que yo me diga víctima de la dictadura, y nací en el 82, en el año 82, y sí, recuerdo cosas muy, 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 muy vagamente. O sea, tenía 5 o 6 años en el 88, tengo recuerdos de la franja electoral, por el sí y el no, pero no puedo decir de que viví la dictadura porque no fui a una marcha, no tenía conciencia para saber las políticas de ese tiempo. ¿Ok? Entonces, así todo, personas nacieron en democracia, ¿ah? No pueden tener ese resentimiento. Nacieron en democracia, o sea, su vida política la hicieron en democracia, eh, y al salir al campo laboral, salieron al campo laboral directamente a la Cámara de Diputados. O sea, salieron del campo, salieron de la universidad y directamente a ganar un sueldo 3 veces o 4 o 5 veces lo que podrían ganar con incluso yo diría que hasta 7 veces lo que podrían ganar con sus estudios. O sea, tienen un sueldo de élite. Entonces, desde el Congreso, durante 4 años, estuvieron calladas,
no atacaron al Estado, no atacaron las injusticias. Y aparece Sebastián Piñera. Y inmediatamente empiezan con los proyectos, con ataques, que la derecha, y empiezan a atacar al Estado, empiezan a atacar ideológicamente a Sebastián Piñera y todos los miembros del gobierno. Y esta cuestión es una cuestión demasiado importante porque hay que entender el resentimiento ideológico que tiene el Partido Comunista. Dos personas que no vivieron la dictadura, que han tenido sueldos desde el comienzo de su vida laboral, desde el comienzo de su vida laboral, ganando más de 9 millones de pesos, líquido. Plata que nunca un oyente del podcast va a ganar. Nunca. Entonces, ¿cómo puede venir ese resentimiento de personas que ganen esa cantidad de plata? Es porque la ideología marxista, comunista, actúa bajo ese resentimiento. Es una cuestión ideológica, no una cuestión de vida, no es una cuestión de que, lo que pasa es que yo toda mi vida viví así y tengo un resentimiento sobre eso. En los libros marxistas y todo lo que siguen estas personas está escrito ese resentimiento, porque es la única base que tiene la ideología comunista. Es actuar bajo el resentimiento. Votar las instituciones, quebrar el gobierno, atacar todo lo que sea institucional. Eso es parte del marxismo. Entonces han encontrado que el proyecto de las 40 horas ataca lo más esencial quizás del trabajador, que es las horas de trabajo. Entonces lo ocupan como una herramienta política, no es que ellos vayan a interesarle que los trabajadores vayan a trabajar menos horas. Porque claramente si ellos estuvieran en el poder no van a querer o no van a actuar para bajar las horas de trabajo, porque claramente estuvieron en el gobierno de Michelle Bachelet y no hicieron eso. Presentaron estratégicamente el proyecto en diciembre del 2018, cuando ya sabían que, o sea, ya iba a terminar el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Para qué? Para que toda la tramitación fuera en el gobierno de Sebastián Piñera. Es una cuestión, una estrategia política. Es una estrategia política el proyecto de las 40 horas. No es una estrategia que vaya en la ayuda de los trabajadores porque sí. Es una estrategia política. Y esa cuestión, este gobierno, como es nefasto, el de Sebastián Piñera, es malo en política. Tiene pésimo ministro. Tiene y esto es, ¿por qué es pésimo? Porque está liderado desde el exterior. Cuando un gobierno es liderado por política del exterior, o sea, en este caso, de la ONU y tiene injerencia en temas internacionales o aparataje internacional, el gobierno siempre va a ser débil, porque se ve siempre expuesto al actuar de lo que dice un ente extranjero. Esto es claramente un ataque por todos lados, pero este gobierno es nefasto y no entiende ese concepto. No entiende ese concepto. Entonces, que sepa la gente que escucha el podcast, que sepa la gente. Este es el ataque del proyecto de las 40 horas, puede ser legítimo o no legítimo, pero es un ataque político. Si se aprueba o no se aprueba. Si se aprueba, van a decir de que el Partido Comunista le ganó al gobierno. Y si no se aprueba, van a decir que el gobierno, la derecha o todo el aparataje empresarial y etcétera, etcétera, está en contra de los trabajadores chilenos y el Partido Comunista siempre estuvo con el puño en alto, ayudando a los trabajadores. Y esa es una mentira. Pregúntele a Camila Vallejo, a Carlos Cariola, a la Carmen Ger, al Jadwe, a todos estos personajes que en el gobierno de Michelle Bachelet, ¿por qué no impulsaron el proyecto si tenían mayoría en la Cámara? Sí, esta cuestión es, es interesante y es bastante importante que le saquen la careta al marxismo, al comunismo. El comunismo nunca va a ser una alternativa de paz para Chile.
Siempre van a llevar el resentimiento de su ideología nefasta, su herencia histórica. Nunca hay que olvidar la herencia histórica del Partido Comunista. Que ellos no hayan tomado un fusil y hayan asesinado es una cosa, pero la herencia histórica de esa bandera comunista es la destrucción que han tenido 120 millones de personas con sus vidas. Nunca hay que olvidar esto. Nunca hay que olvidar esto. Porque claramente siempre el Partido Comunista habla de temas internacionales y que hay que combatir el fascismo y el fascismo. Y se toma las luchas que hubieron en España, se toman las luchas que hubieron en Europa, se toman las luchas que van a ir en Latinoamérica, pero muy poca gente les dice que las luchas de pueblos completos en contra del marxismo, pueblos completos en contra del comunismo, la aniquilación completa de pueblos y naciones por el Partido Comunista. Eso hay que decírselo siempre, siempre hay que decírselo. Y el chileno no entiende estos conceptos, entonces, ¿qué ha hecho? Ha llevado el poder, en este caso a la Cámara de Diputados, y le ha dado poder en la alcaldía al Partido Comunista. Y lo que ven es el resultado de ello, una tribalización, una pelea que no ayuda en nada al trabajador, en nada. No, aquí no hay un proyecto o hay un interés en ayudar al trabajador, hay un interés político. Y claro, y como las tribus, esto es como ellos son de un extremo, aparecen una gran cantidad de personas que se hacen cuentas de Facebook, se hacen cuentas de Twitter, muchos son militantes, y actúan como hordas para atacar a todo el gobierno, atacar a los partidarios del gobierno y a atacar a gente que no tiene nada que ver con el gobierno y piensan que esta cuestión es un hecho político como yo. Yo no tengo nada que ver con el gobierno de Piñera, o sea, para mí es un gobierno nefasto, yo no soy yo no soy de derecha, nunca lo he sido, ni lo voy a hacer jamás. Soy nacionalista. Yo creo en una tercera fuerza. No creo en estos extremos, en la extrema izquierda y la extrema derecha. No, no creo en estos conceptos. Creo que yo creo en una unidad de la nación en vía de su desarrollo. Y todos estos extremos hay que denunciarlos, hay que atacarlos y desarmarlos políticamente. Y esa es la misión que yo tengo como persona pensante y como ciudadano y como y como partícipe del pueblo de Chile. Entonces Camila Vallejo es la muestra de esta ideología, pero claro, ella tomó una faceta de ser mucho más pasiva, de tener otro lenguaje y le ha resultado bastante bien. Tiene una gran cantidad de seguidores en todas las redes sociales porque ella no actúa con el mismo lenguaje, pero cada cierto tiempo. Su ideología sale a la palestra, sale a la opinión pública. Como es un tuit que escribió hace, creo que fue hoy día o ayer. Déjenme buscarlo, que no quiero arrancarme con los tarros y decir que no textualmente lo que ella escribió, pero lo que ella escribió es claramente muestra del resentimiento ideológico, porque ella no puede tener un resentimiento personal. Aunque yo no creo en los resentimientos personales, esto lo quiero dejar claro. Toda ideología que actúa bajo el resentimiento es nefasta. Entonces, quiero buscarlo. Perdón que tenía apagado el teléfono. Camila Vallejo. Busquemos a esta chica. Yo no la sigo, pero Camila, aquí está. Este es un ejemplo claro del resentimiento ideológico, pero no es un resentimiento personal porque ella en su vida laboral, desde que salió a la vida laboral, ha ganado más de 9 millones de pesos. ¿Quién puede estar resentido con ese sueldo? Dice,
Aquí está. Dice, más de una vez me tocó atender mesas de personas como él, sin vergüenzas, sin respeto y misógenos. Así con los patrones de fondo cuando no les queda argumento. Lamentable. Yo no sé a qué se referirá con atender mesas, no sé qué es eso. ¿Habrá trabajado en algún restaurante? Eso no tengo idea yo. Pero desde que salió de la universidad ya ha sido diputada. Tengamos claro eso. Ahora, atacar de patrón de fondo a alguien que piensa totalmente diferente y claramente por su apellido, por su de la derecha económica. Y atacar con el tema de de ser misógeno es claramente una herramienta. Si el Partido Comunista se subió al carro del feminismo por una cuestión de aprovechamiento político. A cualquier persona que ataque a Camila Vallejo, ataque a la Carol Cariola, ataque a la Carmen G, todos son misógenos. Entonces, es una estrategia política nefasta. Yo creo en la igualdad, la equidad, o sea, en la equidad para el trato de género. Si yo puedo criticar a la Camila Vallejo igual como al Daniel Jadwe, o igual al Sebastián Piñera, o igual a Felipe Cas, a mí no me interesan los géneros para criticar a las personas. Para mí es tan nefasta Camila Vallejo como Felipe Cas. A mí no me vengan con esos cuentos feministas y que atacar con el tema de la misoginia. Eso es una estrategia política y nefasta, nefasta. Porque aquí yo no veo que estas niñitas o la gente hable o sea, un ataque sobre el género. Aquí hay un ataque ideológico, porque claramente este personaje es de la derecha económica, de la derecha que tiene prácticamente bastante poder en Chile. Pero ahí se ve el resentimiento, que los patrones de fondo, que lo ataca de misógeno. Ahí va el ataque ideológico. ¿Qué resentimiento puede tener Camila Vallejo con ese sueldo? Y la gente se traga esa mentira, se traga la mentira del resentimiento, se traga las mentiras de personajes que están en una posición pero privilegiada. Están en una posición privilegiada. Po. El Partido Comunista, sus líderes, no son parte de la clase obrera. Eso entiéndanlo de una vez. Y por más que fueran de la clase obrera, no actuar bajo el resentimiento solamente lleva a una decadencia, lleva a una destrucción del país. Y el poder que le han entregado los medios a Camila Vallejo muestra claramente el resultado, una tribalización, un extremismo, porque la respuesta a la extrema izquierda es una derecha más extrema. Y la única respuesta a un partido comunista es la unidad de la nación. Esa es la diferencia entre un nacionalista y una extrema derecha. Nosotros vamos por la unidad y destruirlo es extremo. Es necesario para que un país avance. Ni la extrema derecha ni la extrema izquierda aquí van a tener la razón para poder unir al país. Por eso es necesario y fundamental entender de que el nacionalismo sí se puede aliar con partidos de centro. El nacionalismo sí se va a poder aliar con personas que a lo mejor no piensen como uno, pero que tengan la misma visión de país. A la diferencia del marxista, que no se va a poder aliar con quien no piensa como ellos. El ejemplo de esto es el ataque a la democracia cristiana. Por no pensar exactamente como ellos, lo atacan y le dan como bombo en fiesta. ¿Y qué termina haciendo la democracia cristiana? Se termina aliando con ellos por una cuestión política para que no ser atacado y ser desaparecido como partido. En vez de haberse enfrentado con ellos y haberse quedado en la independencia política desde el principio. Y ese, el Partido Comunista, ha ido destruyendo todos los partidos de la desconcertación. ¿Y eso es lo que quieren? Eso es lo que quieren. Eso es lo que quiere el PPD, el Partido Socialista, la democracia cristiana. Que ese partido sea el líder de la coalición de oposición.
Déjenlo solo. Cuando estuvieron solos, lo más bien pudieron avanzar con todos los errores que tuvo la Concertación, con todos los desaciertos que tuvo la Concertación. Pudieron avanzar y le dieron bastante solvencia al país, a pesar de todos los errores que cometieron, que hayan vendido, que hayan privatizado, pero no hubo una tribalización. Le dieron poder, le dieron alita al Partido Comunista y miren el resultado. Al comunismo se le combate, se le aísla, porque no se puede actuar bajo el resentimiento. Cualquier partido político que actúe bajo el resentimiento debe ser dejado solo y debe ser dejado y aislado de la vida política, porque el resentimiento es un cáncer para cualquier país. Un abrazo, viva Chile y recuerden compartir este podcast.